Bienvenidos al webinar del día de hoy, en donde vamos a estar José Fran González Sánchez, nuestro director en GSGM FinTax, y Mauro González, director de Finanzas Corporativas. Y somos parte de los expositores y de los guías instruccionales que diseñamos este diplomado en normas de información financiera con una correlación entre las normas internacionales y los USA. Creo que ya está por aquí Frank con su Sí. micrófono. Buenas tardes, Frank, bienvenido. Hola Mauro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Creo que ya se escucha, ¿verdad? Ahora sí. Se escucha perfectamente. Excelente. Pues muchas gracias y bueno, pues ya estás dando la bienvenida aquí a las personas que hoy nos acompañan, ¿no? En este webinar que, pues como su nombre lo dice, tiene el propósito de resolver pues algunas dudas que han surgido a lo largo de estos días, semanas, ¿no? Que se ha venido promoviendo este programa que está próximo, pues ya a iniciar la próxima semana. Estamos dando inicio a este programa de normatividad financiera, ¿no? El lunes 27. Entonces, pues nos da gusto saber que hay varias dudas que nos han externado a través de las redes sociales, a través de los diferentes canales de difusión que tenemos. Y pues bueno, como nos decía aquí el equipo interno de operaciones, pues nos decían, pues ustedes como creadores de este programa, ¿quién mejor para poder resolver, ¿no? Entonces, pues si quieres, pues damos inicio, Mauro, con las dudas que han surgido para sobre esa base ir platicando y desde luego también dejar abierto el chat para que si alguien quiere ir comentando algo adicional con respecto a lo que aquí se indica, con toda la confianza lo hagan así, ¿no? Adelante, pues. No, eh, no te escuchas, Mauro. Algo pasó ahí. A ver, a ver. Ahí ya me escuchan mejor, ¿sí? Ya, ¿Sí me ya te escuchan? escuchamos. Ah, Perfecto. ok, de acuerdo. Listo. Muy bien. Pues sí, muchas gracias, José Frank. Les platico un poco. Estas preguntas que vamos a ir respondiendo es una recopilación que ha estado haciendo el equipo administrativo del área del diplomado, del área de capacitación, sobre las diferentes inquietudes que se han tenido. Hemos tenido muchas inquietudes, muchas preguntas, pero las hemos agrupado sobre temas comunes. Pero nos gustaría a nuestros participantes que están en vivo, desde luego, que si tienen alguna pregunta que no se tocara o no estuviera dentro de los temas que estamos diciendo aquí, por favor, con todo gusto, la pueden decir. Pues es un tema muy interesante, esta normatividad financiera, y a veces pues también complejo y se mezcla con otros temas, luego se suele mezclar, como ahorita lo vamos a ver en las preguntas. Y miren, una primera pregunta que nos hacen es, nos los dice, les diré el nombre de algunos de los que nos han hecho estas preguntas, pero les vuelvo a decir es por temas. Aquí, por ejemplo, sí tenemos el nombre y nos dice Martín, ¿se debe o es conveniente entender las NIF mexicanas antes de capacitarse en otra norma extranjera, como son las normas internacionales de información financiera, conocidas como IFRS, como sabemos, o las normas locales de Estados Unidos, conocidas como los US GAAP? ¿Qué podrías comentarnos, Frank, a este respecto de tu duda de Martín, que también ha sido una duda de diferentes participantes? Sin duda, mira, creo que cuando recordarás que cuando desarrollamos este programa, que además ya son pues prácticamente pues desde que el CINIF entró en operaciones, ¿no? Y que prácticamente se han vuelto necesario operar bajo NIF y desde el 2012 que muchas de las empresas mexicanas, algunas de ellas que cotizan en bolsa, empezaron a reportar bajo IFRS, justamente pues empezaron a plantearse algunas dudas sobre si una empresa que no tuviera la intención de ser empresa pública tendría la posibilidad o sería recomendable pues el operar bajo normas internacionales. Y bueno, sin duda, creo que son a lo mejor preguntas diferentes, pero que tienen un mismo enfoque. Sí, sin duda, las empresas en México, pues como ya lo comenté, tenemos tanto las que están obligados a preparar y presentar estados financieros de acuerdo con las NIF, como las que no lo están. ¿Por qué? Porque son empresas públicas y deben reportar bajo IFRS. Ahora bien, la realidad es que
el entender de alguna manera, o tener como columna vertebral la normatividad local, siempre va a ser importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar, en cierto modo, podremos decir, una ventaja, ¿no? Para poder entender las diferencias que existen con las normas internacionales y los US GAAP. Sin embargo, recordemos que nuestro programa, al ser un programa técnico y práctico, permite que como estudiantes del mismo, pues primero que nada, si andan de alguna manera, como decimos coloquialmente, fallando un poco en el tema de normatividad local, pues justo la metodología que tenemos definida en el programa es desarrollar primero que nada o el entendimiento de la normatividad local para después enfocarnos en las diferencias, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es importante que se tenga en cuenta que siempre buscaremos primero que nada homologar justamente hacia la normatividad local y posteriormente de ahí irnos a las normas internacionales y a los US GAAP, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, no debe haber preocupación, ¿no? Sobre si deben o no manejar la norma local, ¿no? Tengan presente que nuestro enfoque será justo homologar hacia esa norma local para después irnos hacia la internacional, hacia los US GAAP. Y además hicimos este diplomado donde lo diseñamos de esta manera, porque tal vez tiempo atrás, si alguien era nuevo en el tema, pues era importante que empezara conociendo lo que antes eran nuestros principios de contabilidad, hacia dónde iban, antes de entrar a una norma más compleja, como pudieran ser, por ejemplo, los US GAAP, al tener un enfoque de reglas, pues son más vastas, más específicas. Pero hoy en día, pues como muchos de ustedes ya sabrán, con la convergencia que ha establecido el CINIF hacia las normas internacionales, pues prácticamente podemos ahorrarnos ese camino y es lo que buscamos en este plan de estudios, que inclusive sin ser expertos, profundos conocedores de la norma mexicana, pues ya los vayamos viendo como dice Frank. Entonces, creo que es una buena oportunidad, donde no necesitan primero tomar un diplomado de norma mexicana y luego el diplomado de norma internacional, no, sino que aquí se van atacando y se van entendiendo haciendo esa similitud y diferencias. Además, otra pregunta, perdón, paso a la pregunta dos. Nos dicen por ahí muchos que si se requiere, dado que estamos viendo la norma internacional y su correlación también, sus diferencias con los US GAAP, si se requiere ser bilingüe para este diplomado. Si quieres, coméntalo, Fran. Es muy buena pregunta y realmente la respuesta es no, ¿no? Al final, es uno de los puntos interesantes, ¿no? Que nosotros comentamos. Bueno, hoy hay una normatividad internacional que está traducida al español, pero sobre todo creo que algo importante a resaltar es que conforme vamos avanzando, y si bien es cierto, nosotros mismos vamos de repente haciendo comentarios sobre los conceptos técnicos en inglés, la realidad es que al final veremos que es como parte de un lenguaje común, ¿no? O sea, no se trata, es un inglés técnico, sí, pero un inglés técnico que se vive en el día a día en las organizaciones. Entonces, lo importante, como decimos, es entender más que el idioma relevante es el idioma de la normatividad financiera, entender las bases de normatividad es un idioma más de tipo técnico, más que el idioma a nivel de lengua, ¿no? Decir que debo de conocer el inglés o que debo de dominar esos conceptos técnicos, no, eso no debe ser una preocupación. Sobre todo, reitero, hoy hay traducciones, pero más allá de ello, nosotros pues a lo largo del curso vamos haciendo pues ese señalamiento, ¿no? De los conceptos que muchas veces se manejan, ¿no? Como los más comunes que se tienen y que de alguna manera pues, son de aplicación continua dentro de cualquier organización. Así es, y déjenme decirles también, adicionando a lo que dice José Frank, nosotros los expositores que intervenimos en los módulos, pues hacemos esa interpretación también, porque desde luego, pues ya lo decía Frank, hay términos que son tecnicismos ya en inglés, anglosismos. Me gusta poner mucho la comparación con los términos de la computación, ¿no? En donde, pues ya sabemos que le llamamos mouse a este dispositivo de entrada, en donde a lo mejor si yo les digo, oye, hay un ratón ahí a un lado tuyo, brincas, es mejor decirlo en inglés. Entonces hay ciertos términos que también ya vamos a conocer. Tienen que ver mucho las matemáticas financieras con la aplicación de las NIFs. Y también muchos términos ya son universales en inglés, pero no se preocupen, no necesitan ser bilingües, al menos para tomar este curso, porque nosotros vamos a ir haciendo esa traducción y les vamos a ir marcando muy claramente
cuáles acrónimos o términos es conveniente que los conozcan en su nombre en inglés porque es de uso común, pero en ese sentido Correcto. pueden tener el total apoyo. Otra de las preguntas que nos han hecho, Frank, mucho, nos dicen que hoy en día, y si quieres esa la podemos dejar al final o comentarla, pero ¿qué entidades aplican hoy? Pues necesitan aplicar hoy las NIFs y cuáles las IFRS, las normas internacionales. No, creo que es muy bueno el momento. Justo es lo que creo que comentaba al inicio. Recordemos, pues hoy, en cierto modo, hay un tema de obligatoriedad hacia las empresas, las empresas públicas, ¿no? Sin embargo, hay otras empresas que muchas veces por tener necesidades de financiamiento, nosotros, pues, tanto en la firma hemos tenido casos de empresas que sin tener la obligación, pues han sido en algún momento de interés de inversionistas, de fondos de inversión internacionales, en donde precisamente uno de los requisitos que les piden, no solo para evaluar si van a invertir en ellas, sino también si deciden invertir, continuar haciéndolo, es precisamente el que reporten bajo normatividad internacional, ¿no? Y muchas también en otros casos, pues recordemos que el hecho de que las empresas o a lo mejor no operan en Estados Unidos, pero que muchas de ellas, hoy estamos hablando de un tema muy importante como es el nearshoring, por ejemplo, que ha obligado inclusive a muchas empresas de zonas fronterizas a empezar a reportar bajo principios contables americanos por el hecho de empezar a tener algún tipo de oportunidad de generar relaciones de negocio con empresas del país hermano, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que al final se convierte en una obligatoriedad, si no legal, sí de mercado, que te lleva a la necesidad de reportar bajo esas normas. Entonces, pues sí, que hay la obligatoriedad de que las IFRS sean aplicadas por las empresas públicas y el resto de las empresas operen bajo NIF. Sin embargo, pues puede haber estas situaciones particulares que acabo de comentar, o algunas de las que acabo de comentar son las que se pueden dar, y que finalmente, pues de ahí la necesidad de conocer este tipo de normatividad. Y sobre todo, reiterando, ¿no? Hoy estamos viendo un entorno global, un entorno en el que factores como este nearshoring, como hablar, por ejemplo, de todo lo que son las cadenas de suministro, en donde muchas organizaciones, empresas forman parte de estas cadenas de suministro, pues de repente se ven implícitas en el manejo de esta normatividad para que sus clientes, ¿no? O si son de alguna manera o tienen la ansiedad de obtener financiamientos, pues puedan ser evaluados en términos de la normatividad pues más adecuada para comparabilidad y toma de decisiones, ¿no? Muchas gracias, Frank. Y efectivamente, pues en este mundo global, todas las organizaciones tarde que temprano van hacia allá y pues es un estándar de medición de entidades económicas. Entonces, pues este papel que tenemos las áreas económico-administrativas, los contadores, genera valor en las organizaciones, genera valor en nuestro trabajo y este es uno de los beneficios que hablaremos más a detalle adelante, pero que podemos hacer al cursar este diplomado, poder preparar, ayudar a preparar esta información financiera y generar valor y acceder a mercados internacionales y entrar al mundo de hoy, y ya lo hablaremos también, que va a requerir empresas que sean sustentables, aparte de estandarizadas. Otra de las preguntas que nos han hecho, Frank, en este sentido, es que si eso iba relacionada con esta, que dice, ¿es obligatorio el uso de las normas de información financiera para efectos fiscales? Fíjate que es un tema muy interesante y la respuesta es, a ver, bueno, la respuesta es sí, si lo entendemos desde el punto de vista de que el Código Fiscal de la Federación nos obliga a llevar una contabilidad y nos remite a la resolución miscelánea al decir, bueno, debe ser una contabilidad que sea o siga reglas de evaluación, presentación y revelación, ¿no? De carácter oficial, de carácter formal, empezando por señalar, bueno, pues las normas de información financiera emitidas por el CINIF, pero también deja abierto a que en determinado momento, pues las compañías puedan utilizar cualquier otro ordenamiento normativo, como serían las IFRS o los US GAAP, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, sí, de alguna manera está esa obligatoriedad, ¿no? Por el simple hecho de que te obligue a llevar una contabilidad. Y no puedes hablar de llevar una contabilidad si esta no se elabora sobre bases homogéneas, ¿no? De evaluación, reitero, de presentación y de revelación. Sí, es un tema muy polémico y es una pregunta tal vez de las más recurrentes que tenemos en los interesados en el diplomado y es parte de lo que se va a ir viendo, desde luego no es un diplomado con un enfoque fiscal,
pero es parte de lo que se va viendo. Nosotros como expositores vamos a irles dando nuestro sustento, el fundamento, y muchas situaciones muy interesantes que se dan a este respecto. Hay muchos fiscalistas que, por ejemplo, he escuchado decir, es que si no aplicas las NIPS van a ser tus partidas no deducibles, ¿no? Para efectos fiscales. Entonces, vamos a ir develando muchas, déjenme decirles, hay muchas cosas que no se esclarecen a veces se malinterpretan, y les vuelvo a decir, todo esto con un fundamento para que vayamos viendo esa separación que hay entre la información financiera y la información con la que se tiene que cumplir, se debe preparar para efectos fiscales y que hoy en día pues, se tiene que subir un buzón tributario. Entonces, pues es un tema muy complejo, o es un tema que no es Así para es. hablarlo en 5 minutos, pero es parte de lo que vamos a ir develando a lo largo de los módulos de este diplomado. Créanme, es un tema muy interesante. Otra de las preguntas que nos hacen, Frank, es, yo he tomado, dice aquí, y tomo la pregunta, tomamos la pregunta de un participante, pero muchos nos preguntan en este sentido. Este participante nos dice, este interesado, yo he tomado algunos cursos de NIPS y varias pláticas, incluso de quienes dicen ser fiscalistas expertos en NIPS. Estoy leyendo textualmente. Pero al Ujú. final terminan hablando de impuestos. ¿Este diplomado será lo mismo? Muy buena pregunta y precisamente creo que eso es algo que podemos decir con mucho orgullo que es uno de los grandes diferenciadores, ¿no? Como decimos, y tal vez partiendo de una frase, ¿no? Que dice que al César lo que es del César, ¿no? Pues aquí precisamente creemos y estamos convencidos que si bien es cierto, al hablar de un tema de reporteo, o más bien dicho, al hablar de información financiera, como bien lo dijiste, pues hay que hablar del reconocimiento, por ejemplo, de los impuestos en la información financiera. No es lo mismo a decir que las reglas de reconocimiento de los ingresos, costos y gastos en la información financiera debe atender a las disposiciones fiscales, ¿no? Un ejemplo muy común que ponemos, ¿no? Cuando hablamos de temas de propiedad, planta y equipo, ¿no? Y hablamos de las vidas útiles, de las tasas de depreciación. Y les decimos, bueno, pues al final, sí, la ley del impuesto a la renta, pues tiene tasas máximas de depreciación por año, pero que atienden a un carácter meramente contributivo o recaudatorio, el impedir que exista una mayor deducción por año. Pero eso al final del camino no tiene nada que ver con la verdadera generación de valor y la vida útil que pueda tener el activo. Entonces, sí, es una realidad que de repente muchas veces cuando se dan estos cursos se quiere vincular en cierto modo con un CFDI, por ejemplo, para hablar de reconocimiento del ingreso o reconocimiento de un gasto. Oye, pues es que si no está timbrado, bueno, a ver, esas son cuestiones de operación, así es como lo vemos, ¿no? Y sí, desde luego, no estamos diciendo que no sean relevantes, simplemente que desde el punto de vista de la normatividad, pues al final lo que nos interesa es entender los momentos de devengación contable, los momentos de realización, a la luz de las diferentes normas que atienden a cada concepto, a cada componente de los estados financieros, a cada elemento del estado financiero. Entonces, eso realmente es algo que siempre decimos, ¿no? No debemos de confundir la cachucha de fiscalista la usaremos en cierto momento desde un punto de vista de cumplimiento tributario, pero para hablar de normatividad financiera necesitas ponerte una cachucha de precisamente de preparador de información financiera, que además es una cachucha que tiene variantes, ¿no? Tienes que tener un expertise financiero, un expertise contable y sobre todo, sí, no puedes dejar de lado el conocer el tema fiscal en ciertas cosas, pero no debe ser determinante y eso es algo que insistimos mucho y que es lo que hemos visto, que de repente, pues en algunos programas, de algunos colegas, pues de repente se distorsiona y se quiere vincular todo a ese enfoque de carácter tributario, ¿no? Y cada quien a veces pretendemos, de acuerdo a nuestra especialidad, llevarlo a veces sin querer esta ceguera del especialista. Y me llama mucho la atención como pregunta este participante, porque dice expertos fiscalistas en NIPS, ¿no? Fiscalistas expertos en NIPS, dice. Y recordemos que la Ujú, contaduría pública, igual que todas las profesiones, tiene especialidades y subespecialidades y subsubespecialidades, ¿no? Entonces, muchas veces, pues nuestra área de desarrollo se va hacia la contabilidad de costos, o auditoría, o impuestos, ¿no? La parte fiscal y la parte del reporte financiero, que va muy ligada desde luego con la auditoría, la parte de finanzas, pero son especialidades y dentro de cada una de estas áreas hay subespecialidades, ¿no? Entonces sí hay que tener el respeto en el sentido de que muchas veces, pues esta es un área de especialidad, la aplicación de normas de información financiera. Desde luego, pues a veces y es correcto, queremos abarcar más áreas, ¿no? Es como el doctor que es ortopedista, pero también quiere ser un poco cardiólogo.
desde luego que lo puede hacer, pero tenemos que tener mucho ese cuidado y esa ética de entender que muchas veces mi alcance no llega si yo tengo una especialidad, sobre todo por la práctica que se requiere, por los estudios constantes, la actualización que se tiene. Pues sí, efectivamente a mí me ha tocado ver muchas veces que se da este sesgo. Estamos hablando de una entidad económica que tiene pues todas estas necesidades, todos estos temas como el fiscal, como es el reporte financiero, pero hay que distinguir como muy bien. Entonces, Frank, estoy muy de acuerdo contigo en estos temas que dicen. A mí me gusta decir que es como hablar de ética y de religión. No se tienen por qué mezclar, hay que tener claro que son cosas diferentes, ¿no? Puedes hablar de los dos teniendo muy claramente las diferencias, pero no tienes, como nos pregunta este participante, por qué hablar de religión si estás hablando de ética. En este diplomado no lo vamos a hacer. En este diplomado en el diseño está muy claro que lo que estamos hablando es de normas de información financiera. Hay otros diplomados relacionados con temas fiscales donde se abordarán esos temas. Entonces, no, efectivamente haremos esta diferenciación, tengan ustedes por entendido, ¿de acuerdo? 6, dice la siguiente pregunta de las que nos dieron. Dice, para la aplicación de las NIFs también se usa una interpretación estricta de la norma, como se usa para efectos fiscales. Fíjate, qué pregunta tan interesante y otra vez relacionada con lo fiscal. Yo creo que se Correcto, refiere sí, aquí al código fiscal, ¿verdad? A la aplicación exacto, estricta de la ley. al artículo Adelante. quinto, ¿no? Al artículo Exacto. quinto. Efectivamente, bueno, qué interesante pregunta. Y la realidad, pues justo, ¿no? Aquí lo que comentamos, dado que son normas, hace rato lo decías, normas basadas en principios, pues algo que hacemos mucho énfasis es justo en el uso del juicio profesional, ¿no? Que involucra, pues esa experiencia, ¿no? Ese conocimiento de la norma, de la entidad, del entorno, y que finalmente hace que al final la aplicación de la norma sea casuística, ¿no? Y en ese sentido, pues dando respuesta puntual, ¿no? Lo que diríamos a esta persona, pues es, no hay una interpretación estricta y realmente justo eso es lo que vuelve muy valioso el contar con esta preparación en normatividad financiera, porque justo permite que tengamos un criterio, un desarrollo de criterio profesional y sobre todo, pues el compartir las experiencias que se han tenido en la implementación de estas normas permiten que el usuario justamente se vaya con ese enfoque un poco más integral, sobre todo, reitero, por las experiencias compartidas, ¿no? Gracias. Y por eso usamos también la técnica de estudio de caso, en donde, dado que la norma implica el uso del juicio profesional, y aquí quiero ser muy enfático, no quiere decir que cada quien la aplica como quiere, ¿no? Desde luego es un estándar que hay que seguir, pero bien lo decía Frank, lo decía, es casuística, porque el paciente es diferente, no todos les puedo recetar lo mismo, porque parten de condiciones diferentes, pero el principio o el estándar que busca la norma sí es el mismo. Entonces aquí, mediante los estudios de caso, casos reales que hemos vivido como consultores, vamos a ir viendo diferentes formas en cómo se va aplicando este, este juicio profesional, que es una parte muy importante. Por eso es que pues, algunos expositores nos gusta decir que se atacan de manera diferente la normatividad financiera que como cuando estamos aplicando una ley para efectos fiscales y todo esto, pues está muy bien cuidado y diseñado en la estrategia didáctica de nuestro diplomado. Otra de las preguntas mucho que se repiten y van relacionadas con esto, por eso la pongo aquí de una vez, dice que si las NIF se tiene que acudir a una capacitadora o escuela para dar estos cursos, que si son las idóneas. Pues no sé si quieres comentar algo, de alguna manera ya lo decías, Frank, con esto, pues desde luego que Claro, puede ser si somos contadores, ¿no? Pero adelante, coméntanos, por favor. no, muy bien. Y sí, la realidad es que algo que sí podemos garantizar y decir es que, si bien es cierto, pues nosotros en la firma, algo que siempre decimos es que somos consultores en lo que capacitamos y viceversa, ¿no? Capacitamos en lo que somos consultores. Y en ese sentido también, pues te conocemos y manejamos dentro de una de las áreas de la firma todo el área fiscal. Sin embargo, sí, algo que somos muy conscientes todos los que participamos en la firma es que cada materia tiene un lugar especial, un lugar particular, ¿no? En el desarrollo profesional o en el desarrollo operativo en una organización, ¿no? ¿Esto qué significa? Por lo tanto, que bueno, si bien es cierto, pues sabemos que nosotros también damos cursos de impuestos, así como cursos financieros y cursos de normatividad. En cada uno de ellos buscamos siempre cuidar
justamente el enfoque, cuidar sobre todo el trasfondo, ¿no? Que rige a cada una de estas materias y darle el espacio que corresponde a cada uno, en donde si bien es cierto habrá coincidencias, cada una tiene o debe ser atendiendo a sus bases normativas y evidentemente a partir de ello las experiencias tienen que ser tomando como base dichas bases normativas, ¿no? Es decir, no puedo tomar una experiencia es que me tocó vivir en un juicio fiscal alguna situación que pueda tener un impacto en la normatividad, porque simplemente son materias distintas y eso lo creemos y así lo manifestamos y por ende es el enfoque que siempre hemos manejado en Grupo GSM Fintax, ¿no? Y aquí hay que tener muy clara la línea y la calidad profesional y hasta un momento dado ética de no mezclar temas, aunque estamos hablando, digamos, de diferentes sistemas de un mismo organismo, que es la entidad económica, ¿no? Entonces, Es pues sí, correcto. buscamos que siempre los expositores que intervienen en este diplomado, pues seamos especialistas en el tema, en la práctica, no nada más en la teoría, eh, para que precisamente haya una aplicación real, ¿no? De eso. La otra de las preguntas que nos hacen mucho es qué porcentaje de práctica y qué porcentaje de teoría. Nos piden como si fueran porcentajes. Por favor, Frank, tú comenta. Pues mira, yo creo que al final podríamos atrevernos a decir que es un 80-20, ¿no? Es un 80% práctico, 20 teoría. Si tomamos como base que al ir dando la teoría, lo vamos asociando a situaciones prácticas. Creo que eso es algo muy interesante y que nos ha permitido la experiencia, ¿no? El que al final, más que ir leyendo párrafos de la norma, ¿no? Es establecer o entender el espíritu de cada norma, las bases, ¿no? Como muchas veces hacemos hoy a través de preguntas clave que se pueden hacer en cada norma para identificar si le aplica a una entidad y cómo es que le aplica. Y a partir de ello, pues precisamente, ¿no? A ir asociando situaciones que en el día a día nos hemos enfrentado justamente para identificar en una empresa en lo particular si una norma es aplicable o no. Sabemos que hay normas como las de arrendamiento, por ejemplo, que al final puede ser que muchos digan, bueno, es que muchas empresas pueden traer arrendamientos o muchas empresas pueden no traer ninguno, pero eso no es condición para que se determine si hay una contabilidad de arrendamientos o no. Necesitamos entender de alguna forma y de manera muy puntual cuál es el trasfondo de la norma y en ese sentido, si algo fundamental, ¿no? Que nunca debemos perder de vista, pues es que la aplicación que siempre hagamos de la normatividad tendrá que hacerse dándole el espacio, ¿no? A cada una de las disposiciones y sobre todo entenderlas siempre desde un enfoque del día a día dentro de una organización, ¿no? Entonces sí, por eso es que decimos eso, porque de repente dicen, oye, 80% práctico, pero pues yo necesito ver teoría y claro, pero no es lo mismo ver una teoría a partir de una lectura de la norma a vivir la teoría al momento de ir platicando la historia de una operación entre una empresa, un caso real, que finalmente nos ilustre los diferentes párrafos de la normatividad aplicable, ¿no? Es lo que te Claro, podría comentar. Digo. claro, no, y además yo agregaría a esto que creo que mucho de esta pregunta que nos citó nuestro equipo tiene que ver con comentarios que a veces nos hacen de que se llegan a tomar cursos de estos temas y son muy teóricos, ¿no? Y que son mucho en referencia, y vamos a leerla, pero ¿cómo se aplica esto en la realidad? Por eso los estudios de caso que hacemos aquí, porque lo llevamos al cálculo, a la aplicación de las matemáticas financieras, a la determinación de indicadores, al registro contable, las normas como me lo indican. Pero lo decías muy bien, Frank, hay una parte cualitativa que es muy importante en la aplicación de la norma, porque a veces se cae en el extremo, ¿no? En donde dicen, vamos a hacer, hablando de arrendamientos, por ejemplo, 5 casos de arrendamiento de autos y 8 de edificios y 4 de equipo de cómputo. Bueno, espérate, pero una parte muy importante en la normatividad, hablando como ejemplo esta, pues es analizar el contrato, ¿no? ¿Cuáles son las características, los plazos, cuáles son las intenciones de la administración en cuanto a extender las prórrogas que pudiera traer este plazo, si no va a cumplir y se va a hacer acreedor al final y ya lo sabe al inicio del contrato, a una sanción, ¿no? Por terminación temprana, si hay pagos variables o que en sustancia sean fijos, aunque sean pagos variables ya al inicio se sabe. O sea, todos estos datos que se tienen que analizar no son cálculos matemáticos, sino son elementos cualitativos que en las diferentes normas se tienen que analizar
para proceder ya a un cálculo adecuado. Entonces, esto es algo muy importante. Pero desde luego, si la pregunta o las dudas de muchos de ustedes va enfocada a que, oye, vamos a estar ahí nada más leyendo la norma. No, ese no es el enfoque. Por eso les decía yo, se ataca de manera diferente a los cursos fiscales. En los cursos fiscales, pues muchas veces sí tenemos que tener ahí la ley, el párrafo exacto de cómo lo dice, por esa aplicación estricta que nos pide el Código Fiscal. Aquí en este caso, en el juicio profesional juega un papel importante y entonces nuestro diseño didáctico, y este fue a un énfasis que le pusimos mucho en el diseño de todo el programa, es ayudarlos a aprender normatividad financiera. Aprender a aprender la normatividad financiera, porque es un tema que independientemente de haber cursado al final el diplomado, pues van a seguir estudiando cada uno y todos estamos aprendiendo siempre de esta normatividad. Es Eh, correcto, Mauro. y hay una pregunta que precisamente va a relacionar con esto, ¿no? Nos dicen también, ¿por qué se usan las matemáticas financieras en la aplicación de las NIF? ¿Es necesario tenerlas al día? Nos preguntan, hablando de las fórmulas, los formularios. ¿Es necesario tenerlas al día para poder tomar este diplomado? Fíjate que ese es un tema muy interesante y la respuesta es deseable, sí, pero no es necesario, ¿no? No es fundamental. Algo que justamente también buscamos hacer a lo largo de este curso, inclusive hablando de algo adicional, me atrevería a señalar, pues el manejo de Excel, ¿no? O sea, al final también es otro tema, oye, es que yo no soy tan bueno manejando Excel, no te preocupes, al final el manejo de Excel es algo que utilizas, una herramienta que seguro utilizas y que precisamente, al igual que las matemáticas financieras, seguro en algún momento los has utilizado y lo que nosotros pues haremos es recordar estos conceptos en la medida en que se van utilizando y desde luego ahí es donde viene el otro tema, ¿no? La aplicación práctica muy puntual que en determinado momento se vaya manejando, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos algo muy interesante en ese sentido, ¿no? Así es, y yo les diría que lo he visto con Frank en lo personal y muchos de nuestros expositores, pues precisamente vamos más allá, ¿no? Entonces, sí, cuando los participantes requieren un apoyo adicional en una explicación de una fórmula, de un procedimiento, desde luego que vamos más allá, porque ese es el objetivo, ¿no? No que se queden con cara de what, como se dice, ah, pues qué padre, pero no lo entendí por la aplicación. Y tocas un tema muy importante, utilizamos mucho la herramienta de Excel y no, me acuerdo del comentario de la generación anterior, ¿no? De un participante. Me decía, creo que aquí aprendí más Excel que en un curso de Excel que tomé. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos también, desde luego, si como consultores lo sabemos, darles atajos, darles tips, darles procedimientos para que ustedes pues salgan con mayor valor de este tema. También una de las preguntas aquí que sale del tema y es cuáles son los beneficios que obtendré del diplomado. Pero por ahí me gustaría cerrar con esa de los beneficios que se obtendrán del diplomado. Por ahí dentro de los participantes que tenemos ahorita aquí en vivo, nos dice que cómo se dividen los módulos, si tienes ahí a la mano la información, Frank, y la intervención de los profesores en el desarrollo de cada curso, que de alguna manera también ahorita lo comentábamos, pero por favor, si nos quieres. Claro, sí. Digo, bueno, al final algo interesante del programa es que se desarrolla no sobre la base de ir analizando, digamos, que eso es algo que nos toca ver de repente. A ver, vamos a ver la NIFA uno, la NIFA, bueno, ahora ya no es la NIFA 2, ¿no? El marco conceptual. Vamos a ver la NIFSE uno, la NIFSE 2, sino que buscamos siempre manejarlo desde un enfoque conceptual. Es decir, oye, vamos a hablar del rubro de propiedad, planta y equipo. Perfecto. Vas a hablar de propiedad planta de equipo con todo lo que involucra. Entonces, involucra desde el reconocimiento inicial, desde el reconocimiento posterior, desde temas de deterioro, disposición de activos, por ejemplo. Oye, pero tengo que hablar de pasivos por obligaciones de retiro de activos, que es reconocer un pasivo cuando el activo lo disponga. Y entonces eso involucra traer a valor presente ciertas cuestiones. Ah, pues todo eso que acabo de comentar, ya hablé ahí en particularmente de cuatro normas, ¿no? Y si le agrego que además puede haber un financiamiento para adquirir el activo, ah, pues ya hablamos de otra norma, por ejemplo, la NIF de 6. Entonces, más que ir viendo norma por norma, desde luego que se hace referencia a cada norma, pero lo que buscamos es que sabemos que el entendimiento de un estado financiero, pues es a nivel de cada uno de los rubros de los estados financieros. Entonces, pues creemos que el estudio de la normatividad debe ser de igual forma, ¿no? Atendiendo los rubros, ¿no?
Entonces, por ello es que de repente al analizar un rubro puede ser que hablemos, como en este caso, de 6 normas, puede ser que al analizar, por ejemplo, un rubro como el de todo el tema de activos financieros, ¿no? O sea, cuando hablas de cuentas por cobrar, ¿no? Pues antes cuentas por cobrar se veía solamente con una norma que era la NIF C3 o el boletín C3 en su momento, y pues hoy nos damos cuenta que tengo que entender si son cuentas por cobrar a corto plazo, a largo plazo, si hay interés implícito, si no hay, o interés implícito o explícito, o no lo hay. Y entonces a partir de ahí, no, pues ¿qué crees? Que a veces hay que vincularla no solo con el C3, sino también con el C18, con el C20. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que al final es parte de esta metodología, pues justamente el programa está diseñado así, ¿no? En función de los rubros, para que a partir de ahí se vayan analizando las diferentes normas, ¿no? Y precisamente, justo esto es algo también muy interesante, ¿no? Porque al momento de que se aplica y se analiza y se estudia, bajo esta mecánica, permite una mejor correlación y un mejor entendimiento y sobre todo bajo la premisa de que algunas de estas disposiciones puede ser que apliquen a más de un rubro de los estados financieros, ¿no? Entonces, eso lo hace todavía mucho más fácil de entender. Y evidentemente esta metodología es una metodología única que hemos desarrollado pues, a lo largo de ya más de 20 años de estar impartiendo estos programas de capacitación normativa y por ello es que creemos que sí tenemos un gran diferenciador, reitero, porque no solo es leer la norma, analizarla, y explicarla, sino realmente es entenderla como debe ser en una aplicación, en un estado financiero como es la realidad, ¿no? Así es, y esto tiene que ver con una pregunta de que la saco aquí a colación también que nos dicen como qué metodologías, qué técnicas de enseñanza utilizan, qué estrategias Claro, utilizan para hacerlo más fácil. Ya hablábamos del estudio de caso, ya estábamos hablando ahorita de que el enfoque, como lo dices, es sistémico. No nos vamos la norma C1, C2, C3 y C4 y luego la 5, la 6, no, porque es por temas, ¿no? Nuestros módulos empiezan con antecedentes y marcos conceptuales. Después hablamos de los activos y pasivos financieros, luego todo lo que tiene que ver con los activos no financieros, las inversiones en acciones y todo lo que es partes relacionadas, luego normas que se relacionan con problemas específicos en la determinación de resultados, que no nada más para México diríamos que es la serie C, pero se relacionan con algunas otras normas para finalmente entrar a los estados financieros y consideraciones especiales en su presentación, en su armado, en su evaluación, en su conversión de moneda extranjera, y finalmente cerramos con consideraciones adicionales, las normas en proceso, el futuro de la normatividad, todo eso que va a tener. Muchas gracias, amablemente. Ahí ya lo estás poniendo. Entonces, también como parte de nuestra exactamente, metodología, es esto, ¿no? Es ir enseñando como todo un sistema, no nada más de manera correcto. aislada, no nada más, que a veces hemos encontrado, se dice el pecado, no el pecador, en algunas instituciones que así es, ¿no? De la 1 a la 5 tú y el otro expositor de la 6 a la 10 y a veces cuesta trabajo también entenderlo desde esa perspectiva. También algo que usamos, hablando de estas estrategias de tecnologías, usamos mapas mentales que como José Frank dice, hemos usado ya desde hace más de 20 años y ustedes mismos participantes nos han dado una buena retroalimentación hacia esto, porque nos permite exponer temas complejos, sobre todo extensos, de manera rápida para que se puedan entender y se pueda entender esa interrelación. Los expertos pedagogos y con los que armamos este diplomado nos dicen eso, ¿no? Que precisamente los mapas mentales es un diseño, es una disposición gráfica que asocia mucho cómo tenemos las neuronas y cómo se va dando el aprendizaje en los seres humanos y en los adultos. Entonces eso también permite poder atacar temas y abarcar temas complejos y extensos en poco tiempo de manera más efectiva. No sé si quieres comentar algo adicional sobre nuestras estrategias, sobre nuestras Sí, técnicas. ¿no? Y justo, ¿no? Como ahora lo pongo aquí en la pantalla, ¿no? Precisamente es un poco ilustrar lo que acabas de comentar, ¿no? O sea, al final, y lo que acabo de comentar yo también, ¿no? Cómo se estructuran, cómo de alguna manera se hablan de, por ejemplo, hablar de inversiones en acciones, ¿no? Pues se hablan de muchas normas que van desde el por qué entran ahí. Y creo que va de la mano con una de las dudas que nos plantean también en el auditorio, ¿no? Oye, ¿qué pasa con como la recopilación normativa, ¿no? Al final, el tema aquí interesante es que lo que se busca es que sí se tiene las NIF, porque finalmente está estructurado dentro hay un libro, hay una compilación de las NIF mexicanas, hay una compilación de las IFRS también, y bueno, US GAAP, como sabemos, es el único donde no hay una compilación como tal,
Sin embargo, sí tenemos la codificación estandarizada del ASC, que es precisamente digital, ¿no? Entonces, al final, pues hay bases ¿cómo se dice? Hay bases de compilación normativa de cada una de las tres disposiciones de las que atendemos y que precisamente pues se van analizando en la medida en que vamos avanzando en cada uno de los módulos que aquí se señalan, ¿no? Entonces, pues el libro es suficiente, sí, bueno, no es suficiente como tal en el sentido de que debe ser correlacionado. Inclusive, pues como sabemos, el CINIF ha venido trabajando de manera continua en generar libros por ahí donde se habla de las principales diferencias en la normatividad, pero al final, y como nosotros mismos lo comentamos en el curso, la realidad es que las diferencias no son únicas. Nuevamente hablamos de temas casuísticos y es por ello que muchas veces esos libros de diferencias normativas se van enriqueciendo año con año, precisamente a partir de los casos que se plantean y que precisamente no es algo de lo que también podemos pues de alguna manera sentirnos orgullosos y es que al final somos partícipes de los organismos emisores de la normatividad de alguna otra forma. Entonces, eso nos permite entender pues de viva voz, ¿no? Mucho del trasfondo de la normatividad financiera y sobre esa base también poder explicar y proponer esquemas a partir de lo que se ve en las clases. Así es, así es. Y bueno, pues ya estamos llegando finalmente a nuestro webinar, pero quería cerrar con esta pregunta que también nos han hecho muchos y es, ¿qué beneficios obtendré de tomar este diplomado? Si quieres tú comentar, Frank. Claro, claro, no, bueno, pues finalmente, como ya lo comentábamos, ¿no? Primero que nada, pues estar a la vanguardia en el ámbito de normatividad en contable, normatividad de información financiera, pero no solo desde el enfoque local, sino con ese entendimiento de lo que sucede aún en estos procesos en estas diferencias, perdón, que existen en los procesos de conversión, ¿no? Con la norma internacional y con la norma americana. También algo muy importante, pues es que va a permitir que al momento en el cual pues, cualquier participante, ¿no? Tenga oportunidad, muchas veces nos ha pasado que hay personas que pues a lo mejor se han especializado en un manejo normativo local, pero de repente han tenido la oportunidad de ser invitados a colaborar en alguna organización con un enfoque internacional, pues en ese momento tienen la oportunidad inmediatamente de concursar para esas posiciones y muchas veces han logrado quedarse gracias a que, si bien es cierto, a lo mejor en muchas ocasiones no han vivido la implementación de las normas, precisamente con nuestro curso, con nuestro programa, pues prácticamente es compartirles cómo se ha vivido y cómo hemos vivido nosotros desde nuestro enfoque como consultor. Algo muy importante también, pues es que este programa tiene un reconocimiento por parte de la Universidad de Anáhuac y eso lo vuelve también sumamente importante porque pues para diferentes circunstancias, pues el contar con el reconocimiento de de una universidad como tal, pues resulta importante también el nivel curricular, ¿no? Y desde luego, pues tal vez si quisiera irme al tema económico, al final podríamos estar hablando que dada es un programa, son los programas más extensos, pero no extensos solamente por un tema de decir, oye, vamos a meterle horas, ¿no? Sino más extensos en tiempo, porque también es de los programas que se analizan con mayor profundidad y con mayor impacto las normas de información financiera aplicables en cada caso, ¿no? En cada país. Entonces, bueno, pues en ese sentido, lo que podría decir, no sé si quisieras complementarlo tú, Mauro, desde luego. No, creo que lo dijiste muy bien. Yo les diría, ¿quién volaría sin instrumentos? Nadie, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que hacemos al preparar, al ser partícipes de la preparación del reporte financiero bajo estándar de NIPS o IFRS o US GAAP. Somos quienes calibramos y presentamos los instrumentos de vuelo y eso genera valor en las organizaciones. La información financiera no es un fin, sino un medio para tomar decisiones. Y creo que eso dignifica mucho el puesto que ustedes tengan, la profesión, desde luego, y eso es lo que van a obtener con este diplomado. Van a generar valor en su trabajo, van a desarrollar competencias que los van a llevar a un trabajo más estratégico y desde luego en mejora de la economía de la organización para la que trabajen y también de la economía personal, lo cual es válido. Pues esos son algunos de los beneficios que van a tener al cursar
este diploma. Pues no sé si haya por ahí, creo que ya en vivo las preguntas son relacionadas a lo que nosotros estuvimos comentando. Si hay por ahí alguna Correcto, pregunta, adelante, Frank. correcto. Y bueno, yo quisiera cerrar ya solamente con el hecho, ¿no? De que estamos hablando de de una gran oportunidad, que además, pues, no debemos pasar de vista que estamos en un momento circunstancial, ya lo dije, desde el tema económico, ¿no? En donde además el estar capacitado en estos temas, pues siempre será de alto impacto para un profesionista contable, ¿no? Y no quiero dejar de señalar que en este programa además ya se está incorporando también pues el análisis de las normas de información de sostenibilidad, ¿no? Que también es uno de los temas pues, que hoy está en boga con este tema de incorporación de ESG, ¿no? Entonces, bueno, pues hay varias cosas que tendrán que ser consideradas de manera muy puntual por los preparadores de la información, ¿no? Y finalmente, pues quisiera cerrar ya nada más recordándoles que pues estamos precisamente en la Semana del Contador y en ese sentido, pues nuestro equipo comercial nos ha informado de que quienes hayan asistido a este webinar y desde luego también recomendados, o sea, si alguno de ustedes recomienda, aunque la persona no haya asistido, pero señala que es recomendado alguien que sí asistió a este webinar, tiene una beca del 30%, pues además por ser el Día del Contador, ¿no? O por acercarse al Día del Contador, pues por su participación el día de hoy, ¿no? Entonces creo que es una gran oportunidad de capacitarse en este programa que inicia, reitero, el próximo lunes 27 de mayo a las 6 de la tarde. Recordemos, las sesiones son lunes y miércoles de 6 a 9 de la noche. Es un programa completamente en línea y sin duda pues un programa que además, como lo decimos, tiene la garantía de que dado que la normatividad es cambiante, pues si durante a lo largo de este programa se dan modificaciones importantes en las normas, pues también serán consideradas al finalizar el mismo para que sí podamos garantizar que al cerrar el programa pues se van a llevar lo último de lo último en la materia de normatividad financiera nacional e internacional, ¿no? Es lo que yo quisiera, pues con esto cerrar, Mauro, y pues agradecer al auditorio y agradecerte a ti por ayudarme a moderar estas palabras. Y bueno, pues algo más que quieras agregar y si no, para pues despedirnos ya de nuestro auditorio por el día de hoy y pues invitarlos, tenemos esta promoción de aquí al día viernes, será un gusto poder atenderlos y sobre todo recibir pues sus inquietudes o bien sus inscripciones a nuestro programa. No, pues agradecer igual mucho la participación de nuestros asistentes, a ti, Frank, y pues los esperamos en el diplomado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. Les mandamos un gran saludo, que tengan excelente tarde y los esperamos. Ojalá que quienes han manifestado estas preguntas hayan sido resueltas adecuadamente y desde luego sean estas respuestas un incentivo para participar en el mismo. Los esperamos. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Mauro. Gracias, Gracias, equipo. muy buena Y tarde. gracias a todos. Buena tarde.